¿Qué sucede en nuestras vidas cuando Jesucristo entra en nuestras vidas a vivir? Este es todo lo que es esta serie de estudios que estamos haciendo con el título ¿Por qué estoy en Cristo? Entonces, lo que estamos haciendo es examinando en el Nuevo Testamento desde Mateo y hemos llegado a las epístolas de Pedro ahora. Nos quedan las epístolas de Juan y Judas y por último el Apocalipsis para descubrir todas las realidades y verdades tan importantes en nuestras vidas porque estamos en Cristo. Y la semana pasada, en el último estudio, consideramos en las primeras 4 partes de esta serie de estudio. Primero, consideramos lo que yo soy, porque estoy en Cristo, y lo que he sido, lo que estoy siendo y seré. Ahora, en este momento, quiero ver con ustedes, y son varias verdades, de lo que tengo, lo que hago, lo que haré y lo que puedo hacer, porque estoy en Cristo. Y recuerdan, esta lista que estamos viendo de realidades, si hay una o más que te toca, te llama la atención, te impacta tu corazón, te animo que vuelvas después en tu Biblia a mirarlas y de meditar y de agradecer al Señor Jesucristo por lo que hacen en tu vida, porque estás en Cristo. Porque estoy en Cristo, yo tengo una herencia reservada en los cielos. Primero de Pedro 1, versos 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. También tengo una salvación en que los ángeles anhelan mirar. Es llamativo lo que dice primero de Pedro 1, versos 10 y 12. Primero se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, porque ellos no experimentan la salvación de pecado que nosotros experimentamos. También porque estoy en Cristo, tengo mi fe y esperanza en Dios. Primero de Pedro 1:21 dice, y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. También porque estoy en Cristo, tengo mi alma purificada por la obediencia a la verdad. Primero de Pedro 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De decir que nuestra alma está purificada por la obediencia a la verdad, es otra manera, la obediencia a la verdad es otra manera de referirse al fe que pusimos en Jesucristo. Obedecimos la verdad en Cristo cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo. Cuando Cristo dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Él nos manda y al obedecer en fe y arrepentimiento, no es una obra, sino la respuesta de un corazón transformado y regenerado por el Espíritu Santo. También porque estoy en Cristo, tengo el honor de ser parte del sacerdocio santo de Dios. Primero de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También porque estoy en Cristo, tengo a Jesús como el pastor y obispo de mi alma. Dice en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, eso es lo que somos por naturaleza. Pero ahora habéis vuelto o arrepentido y dado vuelta al pastor y obispo de vuestras almas, refiriéndose a Jesús con esas palabras. También tengo al Señor cuyos ojos y oídos están atentos a mí y a mis oraciones. Primero de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y porque estoy en Cristo, tengo un don espiritual con que puedo servir a mi familia espiritual, a mis hermanos y hermanas en Cristo. Primero de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También tengo al Espíritu de Dios reposando sobre mí. Primero de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. También porque estoy en Cristo, tengo una fe igualmente preciosa como la del apóstol Pedro. Esto es llamativo en segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. También tengo la palabra profética de Dios más segura que las experiencias de los apóstoles. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 17 y 18, el apóstol Pedro hace referencia a la experiencia increíble que tuvo al ver la gloria de Cristo revelada cuando estuvo con él en el monte de transfiguración. Y leemos de eso en Mateo 17. Pero acá dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura de esas experiencias, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y también tengo al Señor que sabe librarme de tentación, porque estoy en Cristo. Segundo de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, eso es lo que tengo, porque estoy en Cristo, según las epístolas de Pedro. Ahora veamos lo que yo hago, lo que nosotros que estamos en Cristo hacemos. Primero, creo en Jesús, aunque no lo haya visto. Primero de Pedro 1:8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y también puedo y espero y aguardo cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, en el futuro, porque estoy en Cristo, me alegraré al ser purificada mi fe por las pruebas. Dice 1 de Pedro 1, versos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Uno de los propósitos de Dios en permitir y ordenar las pruebas y dificultades y sufrimientos en nuestras vidas es para purificar nuestra fe. También porque estoy en Cristo, en el futuro obtendré el fin de mi fe, o sea, de estar en la presencia de Cristo mismo. Dice 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, la salvación de la presencia del pecado, porque ahora somos salvos de la penalidad del pecado, también somos salvos de lo que es el poder del pecado al estar con el Espíritu Santo, pero en el futuro estaremos salvos de la presencia del pecado. Y 1 de Pedro 2:6 dice que porque estoy en Cristo no seré avergonzado por creer en Cristo. Por lo cual también contiene la Escritura, dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, esto se refiere a Jesús, no será avergonzado. Y en 2 de Pedro 1:10 encontramos esto, que en el futuro no caeré al estar firme en mi vocación y elección. 2 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y como resultado, tendré una amplia entrada en el reino eterno del Señor. El siguiente versículo dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora, el último de los 8 temas de lo que estamos, porque estamos en Cristo, esto es lo que yo puedo, porque estoy en Cristo. Y de hecho, hay 20 realidades que vamos a ver rápidamente. Primeramente, porque estoy en Cristo, yo puedo esperar por completo en la gracia de Jesucristo. 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. También puedo creer en la salvación por la palabra de Dios. 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. También porque estoy en Cristo, puedo glorificar a Dios por mantener buena mi conducta frente a las pruebas. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y andando en el mismo párrafo y texto con esto, puedo hacer callar a los insensatos, los que no conocen a Dios, los que ignoran a Dios. Puedo hacerle callar por hacer bien, no por discutir con ellos, sino por hacer bien. 1 de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. También
Siguiente versículo, capítulo 2, versículo 16, dice que puedo vivir libre como siervo de Dios. Como libre, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. También porque estoy en Cristo puedo sufrir injustamente y recibir la aprobación de Dios. Primero de Pedro 2, verso 19 al 20 dice, porque esto me merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. También porque estoy en Cristo puedo morir al pecado y vivir a la justicia. Primero de Pedro 2, 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. También puedo avergonzar a los que calumnian mi buena conducta. Primero de Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y porque estoy en Cristo, puedo dejar de pecar y vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mis deseos pecaminosos. Primero de Pedro 4, versos 1 y 2 dicen, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que restó en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. También porque estoy en Cristo puedo gozarme ahora y en el futuro al participar en los padecimientos de Cristo. Capítulo 4 de Primero de Pedro, versos 13 y 14 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados o insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. También porque estoy en Cristo, puedo no avergonzarme al sufrir como cristiano. Primero de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el versículo 19 de Primero de Pedro 4 dice que yo puedo encomendar mi alma al fiel Creador al sufrir por Cristo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y porque estoy en Cristo, puedo recibir la gracia de Dios al humillarme. Lo dice de esta manera en 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También puedo echar mis ansiedades, todas mis ansiedades, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primero de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el versículo 9 de Primero de Pedro 5 dice que puedo resistir firme al diablo en la fe. Dice,
al cual, hablando del diablo que anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y puedo estar firme en la verdadera gracia de Dios. Primero de Pedro 5:12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. También puedo experimentar mucha gracia y paz en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y también en segunda de Pedro 1, versos 5 al 8, puedo ser diligente y fructífero al crecer en carácter piadoso. Lo dice así, segundo de Pedro 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo de lo que dijo en el verso 3, de que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, que es la excelencia moral. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y junto con esto, haciendo y siendo diligente, puedo estar firme en mi vocación y elección. Dice, por lo cual, hermanos, segundo de Pedro 1:10, perdón, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Repito, este es capítulo 1 de segundo de Pedro y el versículo 10. Y puedo crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18 cierra con esto. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Te pregunto, y por ahí preguntas, ¿cómo puedes estar en Cristo? Compartí esto en el último estudio. Debes reconocer lo que Dios dice de ti en la Biblia. No hay justo, ni aún uno. No hay un justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Debe reconocer que Dios nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia que Él demostró en Jesucristo. Debes entender que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oh amigo, si no estás en Cristo, te ruego que te arrepientas y te conviertas a Jesucristo. Y si estás en Cristo, que te regocijes conmigo en todo lo que Él nos ha dado, porque estamos en Cristo.